Bueno, estamos bajo la claraboya, tal vez la segunda más grande de Montevideo. En este caso tenemos una pieza que es moche o mochica, es una representación sexual entre dos personas, en este caso entre dos hombres, y hay una tercera persona que no se puede identificar si es una mujer o es un hombre. Nuestras madres principalmente, creo, guardaban nuestros ombligos. En algunos de estos grupos también se hacía y era un objeto que habitualmente acompañaba al individuo durante su vida. Nosotros ofrecemos mate como cualquier otra infusión porque el turista se copa con eso. Muchas veces nos ha pasado de que prefieren no tomarlo juntos, pero no se van sin probar el sabor del mate. Muchas personas aquí en el MAPI, en el edificio, que trabajan, que dicen que el fantasma de Emilio Reus recorre el edificio. Mira, hablamos de Emilio, se empieza a intentar mover. Bueno, estamos en el MAPI. El MAPI es el Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo. En este museo nosotros conservamos y difundimos colecciones de grupos indígenas de todo el continente americano. Y cuando digo de todo es realmente así, porque curiosamente no solamente hay piezas indígenas de la región, por supuesto, de lo que hoy es el territorio uruguayo y de la región, digamos, de América del Sur, que es lo más común, digamos, en los museos de esta zona, sino que también tenemos piezas, por ejemplo, de la Amazonía, ¿no? Pero también de más al norte. Conservamos la colección de piezas etnográficas y arqueológicas de Augusto Torres y el Sandrada, hijo y nuera de Joaquín Torres García, que es una colección que en realidad inició de alguna manera Torres García, Joaquín, cuando Augusto era pequeño, pero centralmente esta colección fue de Augusto Torres y de su esposa, y son piezas de indígenas de América del Norte, ¿no? De lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, lo cual es curiosísimo para un museo en estas latitudes. Estamos en uno de los edificios que yo creo más maravillosos de Montevideo. El MAPI es Monumento Histórico Nacional desde 1986. Este edificio lo hizo construir Emilio Reus y que también construyó otros edificios, ¿no? en Montevideo. Bueno, aquí muy cerquita está lo que era el Hotel Nacional y bueno, y estaban los baños también, ¿no? Entonces era como un complejo hotelero, digamos, y dentro de ese complejo este edificio vendría a ser el spa, digamos, del siglo XIX. En lo que hoy es la sala principal del museo, que después vamos a visitar, allí originalmente había una piscina de agua caliente donde se podían tomar también baños, ¿no? Era este concepto que digamos, combinaba lo sanitario con el ocio, ¿no? De aquella época. Esto estaba pensado para, llamémosle, para la alta burguesía porteña. Por eso también el hotel estaba aquí muy cerquita, ¿no? La idea es que la gente se alojara en el hotel y después utilizara estos dos dispositivos, digamos, digamos de esparcimiento y de tratamiento médico. Por eso el edificio se llamaba Establecimiento Médico Hidrotermoterápico, ¿no? O sea, vinculado con el tema del tratamiento termal y lo médico. El agua de esa piscina se traía desde la bahía de Montevideo y se calentaba, ¿no? Por supuesto había que calentarla porque no había agua termal natural, pero el año pasado tuvimos una sorpresa, ¿no? Que de alguna manera puede cambiar esta información, y es que cuando se empezó a hacer la obra del estacionamiento del MAPI justo aquí enfrente,
se hizo un estudio de impacto arqueológico, que es lo que corresponde hacer aquí en la zona de Ciudad Vieja, que estuvo a cargo de la arqueóloga Nicole de León, y ella encontraron en ese estudio una fuente de agua. Y esa fuente de agua lo que está marcando es que allí había un manantial, ¿no? Porque estas fuentes se utilizaban para juntar el agua y después poder extraerla para el consumo, ¿no? Entonces eso podría cambiar un poco esta idea que planteábamos al principio, y en realidad que la ubicación del edificio en este lugar tuviera que ver con la existencia de un manantial. Bueno, el complejo hotelero, por la información que tenemos, nunca llegó a completarse en un 100%. De hecho, Reus, por tercera vez, la historia de Reus haría para una película, un programa entero, porque en esa oportunidad, por tercera vez, perdió su fortuna. Él había recibido una herencia de su padre en España, siendo muy joven, siendo diputado a las Cortes por Valencia. Perdió todo ese dinero invirtiendo en España, se fue a Buenos Aires, volvió a hacerse millonario en Buenos Aires, volvió a perder todo. Vino a Montevideo sin dinero, volvió a hacerse millonario en Montevideo y volvió a perder todo y se murió a los 33 años. Así que todos los que hayan pasado los 33 años y no fueron millonarios siquiera una sola vez, les diría que empiecen a revisar qué están haciendo mal. Este proyecto nunca termina de materializarse en 100%. Pasa en primer lugar al Banco Italiano, que era acreedor de Reus. Ellos plantean un proyecto, que incluso hay algún plano de eso, alguna información, que tenía que ver con hacer apartamentos y locales comerciales en la planta baja. Esto es lo que plantea el banco. Eso vuelve a fracasar también, es un edificio con muchos fracasos. Espero que el MAPI no vaya por ese camino. Eso fracasa y ahí pasa al Estado uruguayo. Entonces funciona en primer lugar el Ministerio de Fomento y después en algún momento pasa a ser el Ministerio de Guerra primero y después Ministerio de Defensa Nacional. Por información que tenemos de gente que trabajó aquí, que hemos ido contactando, todavía hasta los 90, hasta los principios de los 90, había alguna oficina todavía del Ministerio de Defensa funcionando en este edificio. Después, a partir de eso, queda cerrado completamente, deteriorándose de una manera espantosa. Hay fotografías también del estado en el cual se encontró este edificio. Y ahí se hace un primer proyecto, un primer acuerdo de la Intendencia con el gobierno de las Islas Canarias, por el cual se iba a instalar aquí en este edificio una casa de Canarias, ¿no? Una casa del gobierno de Canarias. Ellos ponen el dinero para hacer la restauración de lo que se llama el piano nobile, ¿no? Esta parte central más monumental, la escalinata, la claraboya, ¿no? Y lo que es hoy la sala principal. Y después, bueno, el gobierno de Canarias finalmente se retira del proyecto y vuelve de nuevo a foja cero, digamos, esa propuesta. Y pasa un año, ¿no? Ahí en el medio después de esta situación, y en 2004 se decide abrir el MAPI a partir de una colección que un coleccionista privado le cede a la Intendencia de Montevideo, con eso que estaba restaurado, ¿no? O sea, con esta parte que estamos en este momento y con la sala principal. Y bueno, la forma de encarar, digamos, la recuperación del edificio, tomamos un modelo que es un modelo que había nacido en España en los años 80 con el primer gobierno socialista y que después se difundió mucho por América Latina, como por trabajo de la Agencia Española de Cooperación, y que son los modelos de escuela-taller de restauración. Esto que quiere decir que a personas que están sin trabajo, personas que no tienen calificación técnica, digamos, para hacer restauración, pero sobre todo que tienen ganas de reinsertarse laboralmente, se los capacita en yesería, en carpintería, en herrería, en pintura, ¿no? En trabajo de recuperación por ejemplo, en el caso nuestro del MAPI, del Pas de Calais, hay un espacio que tiene Pas de Calais. Entonces, con ellos hemos ido recuperando ya más de 3.500 metros cuadrados de los 5.000 que tiene el edificio. Bueno, las salas que ustedes van a ir viendo son salas que fueron recuperadas con este programa, que no está 100% terminado, pero ya está muy avanzado.
y además mantenerlo, porque este edificio que es tan viejo, cuando uno termina por una punta, se dio cuenta que la que hizo el año pasado hay que volver a intervenirla, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la historia desde el punto de vista edilicio del MAPI. Bueno, aquí estamos en el acceso a lo que es hoy la sala principal del museo. En el edificio original era el acceso a lo que era la piscina, ¿no? de agua termal, de agua caliente, digamos, más que termal. Y después en la etapa del Ministerio de Defensa fue el salón de actos, ¿no? El salón principal de actividades, digamos, protocolares del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, tuvo varias transformaciones, si bien la estructura es la original. Tuvo transformaciones porque en la etapa del Ministerio, primero la piscina y después en la etapa del Ministerio de Defensa un auditorio, ¿no? Con butacas y piso de madera y demás. En este lugar nosotros tenemos la colección permanente, o parte por lo menos de la colección permanente. En otras salas del edificio es donde presentamos las exposiciones temporarias, ¿no? Nosotros tenemos exposiciones temporarias propias y otras que traemos de otros países en general, que van circulando de un lugar a otro. Uruguay es un país curioso, ¿no? En términos del vínculo con lo indígena, porque bueno, al día de hoy no hay grupos indígenas, por lo menos de una forma más o menos masiva, que hayan mantenido sus prácticas culturales, pero digo curioso, ¿por qué? Porque por otro lado es un país de grandes coleccionistas. Y vía ese coleccionismo ha influido lo indígena en las artes visuales uruguayas, ¿no? O sea, y no por el lado de convivir con grupos indígenas, como podría pasarnos en México, o en el norte argentino, o en el Perú, ¿no? Acá llega por vía del coleccionismo. Y después hay otras instituciones con las cuales nosotros tenemos vínculo y convenios que también por distintas razones habían llegado a sus manos colecciones que tenían que ver con lo indígena, como por ejemplo la Facultad de Arquitectura o mismo la Biblioteca Nacional, y que decidieron que fuera el MAPI quien tuviera esas piezas, porque bueno, era más lógico que tenerlas guardadas en la institución, más allá de que siguen siendo los propietarios, digamos, de esas donaciones. Nosotros las tenemos aquí para investigarlas y para difundirlas y exhibirlas al público. Hoy por hoy el MAPI reúne cerca de unas 20 colecciones, ¿no? Públicas y privadas, que han sido en algunos casos donadas, la menor parte, y la mayor parte cedidas en préstamo al museo para poder mostrarlas a todo el público. Nosotros ahora estamos en la sala principal, estamos en la sala de exposiciones permanentes del MAPI, que bueno, estamos en transición. Vamos a ver dos tipos de exposiciones, una que tiene un guión más histórico, que proyecta a los grupos o a las realidades indígenas americanas en regiones culturales. Y tenemos otra, que es la que se está implementando ahora, que está basada en prácticas y comportamientos culturales. Con la primera ya que tenemos realizada es la de alimentación, y la próxima que vamos a inaugurar ahora en este año es la de música. Acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con la realidad indígena, nosotros estamos en un país donde lo indígena no forma parte de la conversación diaria de las personas, entonces no es un tema que sea muy vigente, tendría que serlo. Sí es cierto que todavía hay manifestaciones indígenas en nuestro territorio, está bueno destacarlo también porque no vale decir que no las hay, pero lo importante siempre es mostrar la diversidad cultural de los grupos indígenas. Primero, para ver las realidades distintas a las nuestras, esa es una posibilidad, y la otra, la más importante, es también reflexionar sobre nuestra propia sociedad, ¿no? Porque generalmente tendemos a homogenizar todos, a poder ver nuestra propia dinámica cultural, pero no ver a la de los grupos indígenas, y estamos hablando de grupos que, no sé, hablamos de 25.000 años hasta el presente.
En lo que tiene que ver con las muestras, siempre los objetos es un poco que nos lleven a ese tiempo. Entonces es muy importante, sobre todo en Uruguay, destacar las realidades indígenas en el presente. Lo segundo también es ver la diversidad en cuanto a comportamientos. Entonces, desde ese punto de vista, los objetos siempre van en función del guión o el relato que uno elija, pero también los alimenta. El guión también se adapta a los objetos. Es como un ida y vuelta. En este caso tenemos una pieza que es moche o mochica, o sea, estamos hablando del 300, 200 hasta el 500, 800 en lo que hoy podría ser la costa del Perú. Y es una pieza que es una botella que es típica de la cultura mochica y encima de ella lo que tiene es de cerámica, es una representación sexual entre dos personas, en este caso entre dos hombres, y hay una tercera persona que no se puede identificar si es una mujer o es un hombre. Seguimos en el mismo sector, estamos con otro tipo de materialidad, esto es textil, recién habíamos visto un objeto cerámico. Lo que estamos viendo es una bolsa de textil con los motivos geométricos y también de animales típica de esta zona, y es una bolsa que se llama chuspa y se utiliza para portar las hojas de coca, o sea, se van portando la persona que la lleva y va sacando las hojas puede ser para trabajar o cuando se traslada, como puede ser la yerba mate para los grupos parlantes guaraní, lo mismo era la coca para los grupos andinos. Acá hablamos sobre la producción, tratamos sobre un tema particular que es el maíz y la importancia que tiene el maíz en la cosmovisión vía guaraní. Tanto así que, bueno, podríamos hablar de que existe una especie de horóscopo vía guaraní en base a la producción del maíz. Por ejemplo, aquellos que nacen en invierno están en una época donde se prepara la tierra para el nuevo cultivo. Bueno, son personas que van a tener que plantar un cierto maíz con un cierto color, mirando hacia su punto cardinal, que en este caso es el oeste. Esas personas vienen a esa segunda vida para sanarse y para curarse. Lo mismo pasa que los que nacen en primavera, que es los que vienen a sembrar, a guardar las tradiciones, que los que nacen en verano, cuando el maíz está en su máxima explosión y vienen a enseñar a otros, serían como maestros, así como la última etapa en la producción del maíz, que es la cosecha, que es en otoño, que es el maíz como alimento del alma y como alimento del cuerpo, y ellos son los que vienen a sanar a otros. Lo que tiene que existir para que esto se mantenga, como en cualquier cultura, es la lengua, básicamente, que es el motor de la reproducción o uno de los grandes motores o el principal motor de la reproducción cultural. Hoy por hoy tenemos grupos vía guaraní que se están instalando en la zona de Cerro Largo y algunas familias que viven un poco más al sur que siguen plantando el maíz, los tipos de maíz, de la forma que se venía practicando hace cientos y miles de años. Estamos en la sala de máscaras del MAPI. Esto es una de las colecciones que el MAPI conserva, que es la colección de máscaras latinoamericanas de Claudio Rama. Claudio es un gran coleccionista, fanático de las máscaras latinoamericanas. Es una colección que en total reúne más de 700 máscaras y que nosotros vamos exhibiendo en forma periódica o por región, como en este caso que es la región del Chaco, o por país o por tema. En este caso, por ejemplo, son máscaras que Claudio va reuniendo y sigue reuniendo en sus viajes por América Latina. Entonces, muchas de ellas llegan, digamos, con deterioros o incluso infectadas por larvas o por distintos bichos, digamos, que las atacan, porque son máscaras que no vienen de otros museos, sino son máscaras que, como él mismo dice, son bailadas, o sea, son máscaras que han sido utilizadas en distintas fiestas, digamos, a lo largo y a lo ancho
de América Latina y que normalmente de un año al otro se van cambiando. Hay algunas más antiguas, otras más contemporáneas, pero todo ese trabajo, digamos, de recepción de las piezas, de limpieza, de conservación, de restauración e incluso de investigación, no solamente de estas, sino de todas las colecciones del museo, se hacen en la Reserva Técnica del MAPI. Mi nombre es Mercedes Sosa, soy arqueóloga, trabajo aquí en el MAPI y soy la responsable de la Reserva Técnica. La Reserva Técnica es el espacio donde no solo se guardan los materiales que conforman parte del acervo de la institución, sino que además en nuestra reserva fue diseñada como un espacio donde poder hacer el inventario, todo el proceso de documentación de esos materiales, donde poder hacer la investigación de los materiales que forman parte del acervo y además donde poder hacer todo lo que tiene que ver con la conservación preventiva, que va desde el darle un acondicionamiento adecuado a los materiales para que sean guardados aquí, sino también los estudios necesarios como para permitir que esos materiales perduren en el tiempo. Tenemos una diversidad enorme de materiales, ¿no? Tenemos materiales de los momentos más tempranos de población de nuestro territorio, que estamos hablando de 12.000 años o quizás un poco más, hasta materiales más recientes, que bueno, como lo nuestro es una visión antropológica, es un giro que dimos recientemente, hace un par de años en el museo, también tenemos materiales de personas que se han inspirado en los grupos originarios de nuestro continente para elaborar sus obras. Inicialmente la visión que tenía la institución era mostrar la diversidad y belleza que pueden mantener estos materiales que forman parte dentro de las colecciones, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue empezar a visualizar que estos materiales ha ido creciendo con el tiempo la cantidad de antropólogos que hay dentro de la institución, entonces nosotros dijimos, bueno, los materiales en realidad son portadores de significados de las culturas que los crearon. Nos parece que es más propicio el mostrar al público las características de estos materiales y que el público pueda llegar a los grupos, a las culturas, a través de los materiales. Entonces que el material sea una excusa para poder conocer la diversidad que hay en América. Comentaba sobre la diversidad temporal que hay dentro del acervo, que abarca más de 12.000 años, pero también hay una diversidad enorme en procedencias y en materialidad. Tenemos desde los objetos más tempranos, que son en piedra, a los más recientes en tela y algunos en sintéticos. Entonces tenemos una gama enorme de materiales y parte de las cosas que tenemos que ver es la mejor manera de conservar de cada uno de los materiales de los que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, saqué una muy pequeña muestra de parte del acervo que van desde, por ejemplo, esta muñeca que forma parte de la colección Torres Andrada, que tiene cuero, tenemos metal formando parte de las decoraciones, tenemos pelo también, crines, tenemos también púas de puercoespín, que era uno de los materiales que trabajaban en las planicies de América del Norte, y bueno, solo en uno de los materiales, en un objeto, tenemos una conjunción de materiales de origen que es importante, ¿no? Esto es simplemente como para mostrar
otra de las formas de decoración empleadas por estos grupos. En este caso se trata de un portaombligos, así como hasta hace unos años al menos nuestras familias, nuestras madres principalmente creo, guardaban nuestros ombligos. Bueno, en algunos de estos grupos también se hacía y era un objeto que habitualmente acompañaba al individuo durante su vida. En este caso lo que está representando es una tortuga que está adornada con cuentas de colores. Este también es un material correspondiente a los grupos que habitaban, y algunos de ellos habitan todavía hoy, las planicies de América del Norte. Aquí lo que tenemos son piezas cerámicas, todas figuras con representación humana, figuras antropomorfas. Buena parte de ellas son comúnmente conocidas con el nombre de Venus de Valdivia y son de la costa ecuatoriana. Las Venus son de los materiales más antiguos cerámicos, de los materiales cerámicos más antiguos que se han encontrado hasta el momento en nuestro continente. Estamos hablando de unos 5.000, un poco más de años de antigüedad. Este es un espacio diferente al que estuvimos recién. En este otro espacio nosotros lo que tenemos es la guarda de los objetos. Recién veíamos materiales cerámicos de unos 5.000 años de antigüedad, que eran las Venus de Valdivia, de Ecuador, y en este caso lo que tenemos son cerámicas elaboradas recientemente, década del 80, que son de Perú, de la zona de Piura, elaboradas por Gerásimo Sosa. Se inspira en los grupos originarios también, ¿no? En este caso es una chichera que tiene una serie de contenedores para guardar chicha. Entonces son materiales modernos, sí, elaborados con técnicas ancestrales, que implican desde la forma, el darle forma a la pieza hasta la forma de cocción. Nosotros tenemos materiales no solo en la reserva técnica, sino que además obviamente en exposición. En la reserva están únicamente aquellos materiales que no se encuentran en exposición. En este caso nos vinimos a una exposición que se llamó Historias pintadas en la piel. Es una selección de objetos pertenecientes a la colección Torres Andrada también, donde se puede ver que el soporte utilizado por los grupos representados en esta exposición, los grupos culturales, es la piel, precisamente, piel de diferentes animales. Aquí nos encontramos frente a materiales de los Blackfoot, que son uno de los grupos originarios de las llanuras, de las grandes llanuras de América del Norte. Los animales eran cazados por los hombres, los cueros eran trabajados por las mujeres y dependiendo de la pieza y lo que se pintara en la pieza, dependía también de si eran hombres o mujeres quienes lo pintaban. En el caso de los búfalos, este tipo de mantas, quienes los pintaban eran los hombres. El guerrero cuenta sus hazañas en el manto o túnica, como se le dice, en esta piel que utilizaban para cubrirse. Esta es otra parte de la misma sala de exposiciones y de la misma colección, donde los objetos que se ven en este espacio son algunos de los objetos utilitarios, digamos, de cuero realizados por los Blackfoot.
En este caso decíamos que el cuero fue utilizado para vestirse, fue utilizado para abrigarse, fue utilizado para cubrir, para hacer los tipis, estas carpas en las que vivían. Era una gran variedad de usos que tenía el cuero, tanto de búfalo al principio como de cérvidos u otros animales que ellos cazaban, no solo para alimentarse, sino además para también obtener la materia prima para elaborar sus prendas y sus herramientas. Bueno, estamos bajo la claraboya, tal vez la segunda más grande de Montevideo. Es más grande la del Correo Uruguayo, pero hasta donde sé, esta es la segunda. Y bueno, es realmente maravillosa, ¿no? Digo, es el espacio central del edificio. Desde aquí se iluminan, digamos, todos los sectores. Pensemos también que es una arquitectura diseñada con ese concepto de, digamos, sanitario de aquella época, con mucha luz natural, mucha circulación de aire, muchos volúmenes de aire. Es una claraboya que aparte tiene una muy linda ornamentación, que se destruyó completamente en este periodo de digamos, casi 20 años del museo cerrado. Se volvió a reconstruir en aquel proyecto del año 2002-2003 y hoy, bueno, tal vez todo este sector es la parte más interesante desde el punto de vista arquitectónico del edificio, y cada tanto se nos aparece alguna quinceañera y alguna novia para sacarse fotos también aquí en la escalinata, aprovechando esta luz tan especial. El 13 de marzo, como todo el mundo, pero muy especialmente el sector cultural, recibimos el shock de la noticia de que 48 horas después ya no íbamos a poder volver a abrir al público como lo hacíamos habitualmente. Si bien fue un shock muy grande, para nosotros la adaptación fue en algún punto relativamente sencilla, y por otra parte nosotros ya veníamos desarrollando algunas propuestas, unas cuantas propuestas de tipo virtual. Digamos, hacía años que ya habíamos entrado en Google Art Project, donde están los principales museos del mundo mostrando sus objetos en esa plataforma de Google. Habíamos desarrollado juegos para el Plan Ceibal, teníamos visita 360 al museo en nuestra página web. Entonces eso también nos daba digamos, una oportunidad para pensarnos más allá de esa necesidad de cerrar físicamente el espacio. Entonces allí desarrollamos Mapi Virtual, que es una plataforma en paralelo a nuestra página oficial, o sea, Mapi Virtual es mapi.uy/virtual, donde tenemos una cantidad de contenidos y de propuestas con otra característica que es muy del Mapi, que las actividades sean participativas, o sea, no solamente que el museo hable, sino que también el museo escuche. Entonces allí, por ejemplo, todas las semanas estamos presentando una pieza de la colección nueva con un formato digamos, digital muy ameno, y el resultado ha sido un alcance enorme, ¿no? Hemos tenido cerca de 400.000 visitas en estos meses en las distintas plataformas, porque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, por supuesto, con un canal, y toda esta información reunida en esta página que es mapi.uy/virtual, donde están todos los contenidos que estamos desarrollando. Y como decimos con el equipo, no todos, porque algunos tienen que ver estrictamente con esta etapa, pero muchos de los proyectos que han nacido en esta etapa de pandemia, muchos de estos proyectos virtuales han nacido para quedarse y van a seguir formando parte de la estrategia del Mapi más allá del día que podamos volver a abrir las puertas.
Bueno, estamos en otro de los salones importantes del edificio, todavía en una etapa intermedia, digamos, de restauración, aunque a veces nos dan ganas de dejarlo así, porque tiene también su encanto. En este espacio lo hemos usado para hacer cenas, como espacio teatral, y por aquí abajo pasa un túnel, ¿no? Un túnel que todavía no hemos accedido completamente porque queremos hacerlo en algún momento en el marco de un proyecto de intervención arqueológica, pero que tenemos constatado que existe por un acta notarial que hizo el escribano de la Intendencia de Montevideo, que recibió el edificio cuando lo traspasa el Ministerio de Defensa, y que él menciona allí un túnel del periodo colonial, un túnel de piedra del periodo colonial, con una puerta que tenía una escotilla para acceder a él, ¿no? En algún momento podremos encarar ese proyecto y esperemos poder, no sé si hacer accesible, porque no sabemos las condiciones, pero por lo menos tener más información, más documentación y poder contarles algo más sobre este túnel que sabemos que tiene el MAPI, pero que bueno, que en algún momento con un proyecto arqueológico adecuado intervendremos para poder investigar y contarles más sobre él. Este espacio lo usamos para múltiples actividades, ¿no? Otra de las cosas que hacemos en el MAPI son cumpleaños infantiles temáticos, por ejemplo. Hacemos cenas, ¿no? Cenas, por ejemplo, con embajadas, con gastronomía de distintos países. Hacemos eventos musicales y también obras de teatro. Y es un espacio aparte que utiliza en forma complementaria MAPI Café, que tiene su salón y todo su espacio de cafetería y restaurante, que es otra de las cosas que nosotros tratamos de incentivar, ¿no? O sea, que el MAPI no tenga solo actividades, llamémosle, tradicionales de museo, sino que pasen muchas otras cosas, por ahí más con un concepto, si ustedes quieren, de centro cultural, porque estas otras cosas que pasan son las que a veces prioritariamente atraen a las personas al museo. Mi nombre es Lorena Barbuto, estoy a cargo de MAPI Café. Hace 2 años que tengo la concesión de la cafetería. El MAPI Café es parte del museo. No se puede desgreñar y decir que MAPI Café es distinto a MAPI Museo. Interactúan, o sea, se retroalimentan. MAPI Café va hacia MAPI Museo y MAPI Museo viene a MAPI Café. Viendo los planos originales, este lugar tenía una puerta que se eligió esto justamente como para recuperar una fachada y a la vez dar este acceso a las distintas personas que puedan acceder al museo y que no tengan inconvenientes para poder visitarlo. Entonces, este espacio, que también, si bien es un espacio gastronómico, también tiene mucho que ver con lo cultural. La gente, una vez que visita el museo, termina viniendo acá a ver la muestra que hay, pero también conociendo lo que hay en el café. Nosotros ofrecemos mate como cualquier otra infusión que tú venís a probar, té, café, chocolate caliente, capuchino. Te ofrecemos mate, tenemos un matecito, una bombilla esterilizada, un termito, aprontamos el mate y te enseñamos a cómo tomar mate. Y ahí le contamos a las personas porque les genera curiosidad saber por qué tomamos mate y qué sabor tiene el mate también. Y la verdad que ha dado un resultado impresionante, porque el turista se copa con eso. Muchas veces nos ha pasado de que prefieren no tomarlo juntos y entonces le damos un mate individual a cada uno, pero no se van sin probar el sabor del mate.
Estamos en el sótano del edificio del MAPI, en uno de los subsuelos, digamos, que es muy curioso porque en los planos originales esto estaba pensado como salón de fumar. Actualmente nosotros lo usamos como taller de arqueología, tenemos un gran arenero, digamos, donde hacemos unos talleres en los cuales se simula una excavación arqueológica y después los objetos que sacan de allí, iba a decir los chiquilines, pero la realidad es que después vienen los adultos y se meten también a excavar, lo traen estas mesas que de alguna manera es el laboratorio donde las limpian, las fotografían, las miden y hacen una ficha técnica, digamos, de los objetos que sacan de esa excavación. En este sector se han agregado columnas, que son estas que vemos pintadas de rojo, porque en esta etapa de deterioro de casi 20 años, entre 1985 y el 2002-2003, se produjo un enorme deterioro, ¿no? Y un deterioro también desde el punto de vista estructural, y entre otras medidas se tomó esta de hacer estas columnas, que por supuesto no son históricas del edificio, para sostenerlo, ¿no? Un poco con el criterio que trabajamos es que todos los espacios del edificio puedan tener un uso y cuanto más público mejor, ¿no? Más allá de que hay espacios que justamente por la conservación de colecciones y demás no tienen acceso público, pero tratamos de que la mayor parte del edificio pueda ser accesible a los visitantes. Estamos en otro de los sectores del subsuelo del edificio. Acá, por lo que nos cuentan, durante la época del Ministerio de Defensa, un polígono de tiro, y ahora son nuestros talleres, ¿no? Acá es donde trabaja el grupo de Uruguay Trabaja, cuando normalmente están 6 meses al año, pero también tenemos instalado aquí otro taller, que es un taller de diseño experimental que dirige Alejandro Sarmiento, que es un diseñador industrial argentino con una carrera internacional importantísima, que ha dedicado su vida a diseñar a partir de desechos industriales y desechos sólidos urbanos. De las cosas que nosotros descartamos, él crea nuevos productos, nuevos objetos, con 2 o 3 características fundamentales. La primera de ellas es que le es muy difícil descubrir, una vez que está hecho el objeto, cuál es el origen de la materia prima. En segundo lugar, que invierte un poco el criterio del diseño, ¿no? Normalmente un diseñador parte de una idea y va a buscar la materialidad necesaria para realizar esa idea. Él al revés, él dice qué materia prima dispongo, qué es lo que tengo alrededor, y a partir de eso voy a generar nuevas ideas. Y la tercera característica, que también es muy importante, es que los trabajos que hace requieren muy poca tecnología, ¿no? De herramientas manuales, herramientas caseras, muchas de ellas, como mucho una plancha, un taladro, no mucho más de eso. Entonces esto lo que permite es que esa tecnología para producir esos objetos se pueda transferir a personas que no tienen un conocimiento previo. En este momento nosotros lo que estamos haciendo es producir estos objetos para la tienda del MAPI a partir de los diseños de Alejandro, con personas que han salido hace poco tiempo de las cárceles, ¿no? Personas que recién han egresado del sistema penitenciario, en el marco de un convenio que tenemos con la Dirección Nacional del Liberado del Ministerio del Interior. Entonces es una oportunidad para darles trabajo, para darles capacitación, para darles un oficio y una oportunidad también de integrarse a un proyecto cultural como es el MAPI. Este espacio rompe con la lógica arquitectónica del edificio, porque esta arquitectura evidentemente no es original del edificio. Yo cuando entré la primera vez dije, esto es posterior. Bueno, y esto después pudimos comprobarlo porque en uno de los sectores del cielo raso hay un orificio, entonces allí se introdujo una cámara, y arriba de este cielo raso está el cielo raso original, que es similar a los que tienen otras salas del museo.
la decisión que hemos tomado es recuperar esta arquitectura que tiene hoy la sala. Esto era el despacho del ministro de Defensa cuando estuvo aquí el ministerio, y se va a hacer con un criterio absolutamente conservativo, ¿no? O sea, lo que se empezó a hacer es una limpieza. Hoy ustedes lo ven así y les parece que está muy deteriorado, pero aparte de deteriorado estaba muy sucio. Entonces, justamente con el equipo Uruguay Trabaja y la Escuela Taller se empezó a hacer una limpieza, ¿no? Mecánica de los distintos sectores de la sala, y justamente lo que queremos en esta sala es contar la historia del edificio. Entonces, bueno, vamos a utilizar dispositivos seguramente electrónicos, audiovisuales, para contar en este espacio la historia de este edificio maravilloso, y en este espacio justamente que de alguna manera sintetiza distintas etapas de la vida del inmueble. Bueno, el ascensor del museo es otra de las joyitas del edificio, y también tiene una historia particular, o dos o tres historias particulares, porque en el año 2011, cuando yo me hice cargo de la dirección del museo, no funcionaba, conseguimos unos fondos para arreglarlo, y en los trabajos de obra de recuperación del edificio resulta que apareció un entrepiso ciego entre la planta baja y el primer piso, que no conocíamos porque la única forma de acceso que tenía era desde el ascensor, y allí había unas cajas que, bueno, muy sorprendido el herrero que estaba trabajando me llamó para decirme que estaba eso allí, y bueno, eran unas cajas que habían quedado aquí de la época en que estaba el Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, inicialmente generó mucha curiosidad pública por lo que eventualmente podrían contener esas cajas. Y después, bueno, apareció el contenido, supimos cuál era el contenido, que no tenía que ver con lo que la curiosidad pública se imaginaba, pero sí era muy interesante porque eran las fichas de enrolamiento y fichas de salud de los soldados desde el 1870 en adelante. Y la otra historia que tiene el ascensor, que es que hay muchas personas aquí en el MAPI, en el edificio, que trabajan y otras que vienen, que dicen que el fantasma de Emilio Reus recorre el edificio, que Emilio sigue estando presente aquí. Y entonces a veces algunas de las personas que trabajan aquí, sobre todo los que tienen que estar de noche, dejan las puertas abiertas del ascensor para evitar que Emilio lo mueva. Mira, hablamos de Emilio, se empieza a intentar mover, que Emilio lo mueva de un lado al otro, ¿no? Que esa es la otra historia del MAPI, y es que el fantasma de Emilio Reus sigue recorriendo sus pasillos. Bueno, estamos en el último piso del edificio del MAPI. En este momento, para nosotros es el sector de oficinas. No nos podemos quejar porque tenemos una preciosa vista a la bahía de Montevideo, al cerro, a la torre de la aduana. Pero este lugar era, podríamos decir, el solarium, ¿no? Originalmente no tenía techo. Bueno, el piso, por supuesto, no era de pinotea. Estos son transformaciones posteriores. Pero era un espacio para tomar sol mirando hacia la bahía de Montevideo. De alguna manera es un edificio que digamos, como una escala excesiva, digamos, para su emplazamiento, ¿no? Pero bueno, permite en este lugar tener una vista preciosa de lo que es el puerto, ¿no? De aquí nosotros tenemos el privilegio enorme de trabajar en este lugar. Estas son nuestras oficinas, y bueno, entonces permanentemente estar mirando hacia el mar y ver el puerto, el movimiento del puerto, los cruceros cuando es temporada. Y nuevamente, digo, como decía antes, digamos, se van resignificando los espacios del edificio, y en nuestro caso, por la dificultad de acceso, ya que aquí solo se accede por el ascensor y por dos pequeñas escaleras de madera, es que decidimos instalar en este espacio las oficinas del MAPI.
Yo siempre veo que los estudios de consumos culturales, ¿no?, de hábitos culturales, se hacen sobre los que consumen cultura, ¿no? Entonces, está muy bien, ¿no? Y por ahí nos dicen, bueno, tantas personas o se leen tantos libros por año, ¿no? Se ven tantas películas, o las personas van tantas veces al museo por año. Ahora, a mí lo que más me preocupa no es ese porcentaje que en definitiva termina siendo mínimo de los que consumen cultura, sino que me preocupa qué pasa con ese 80, 85, 90, 95% de personas que no se acercan a los espacios culturales. Entonces, permanentemente estamos generando nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas para llegar a todos esos que tal vez nunca pisaron un museo. Hay muchas barreras, entonces nuestro trabajo principal es derribar esas barreras para que realmente, no sé si todas, nunca vamos a llegar a todas las personas, pero por lo menos un alto porcentaje de quienes viven en Uruguay y de quienes visitan el Uruguay vengan a conocer el MAPI.